Amigos, pues vamos a entrar en materia. Segunda edición, tu libro sobre Iguala, que lo publicaste por primera vez, ¿cuándo, Florencio? En el 2010, cuando fue el bicentenario de la revolución y de la independencia también. Entonces se publicó, con motivo de ese año, de esa fecha tan importante, se publicó la historia de Iguala por primera vez. Ya había publicado previamente un libro que sirvió de preparación a la historia de Iguala, que se llamó Ensayos sobre la historia de Iguala, donde había escrito algunos ensayos sobre algunos temas. Originalmente yo quiero decirle que no me he dedicado en forma exclusiva a estudiar la historia de Iguala, porque hay muy buenos historiadores en Iguala. Aquí tengo uno a mi derecha, Luis Luna, y otros que ya nos abandonaron, ¿verdad? Ya están en otra dimensión, pero yo normalmente no me dedicaba exclusivamente a investigar sobre Iguala, sino temas de otro tipo, como el de los Álvarez, Ignacio Manuel Altamirano, en fin, temas históricos, pero más conocidos nacionalmente. Sin embargo, a la hora de estar visitando los archivos para sacar investigación sobre estos personajes, me iba encontrando unas joyitas de información sobre Iguala que no se conocían, y las fui guardando, las fui acumulando, y en el momento pensé escribir ya estos ensayos sobre esta información que era desconocida para los igualtecos y para mí, desde luego. Híjole, qué padre. Tavo, Luis, adelante. Sí, doctor, historia de Iguala de los aztecas hasta la actualidad, la primera edición, un contenido de 279 páginas. Esta nueva edición obviamente es más amplia, con más páginas, con otros agregados extras que vienen a enriquecer este tesoro histórico. Sí, son los mismos temas de la vez anterior, no sufrieron ninguna alteración, pero sí hubo un aumento de los temas que se manejan. Por ejemplo, hay un aumento sobre el número de clérigos, de los primeros clérigos que llegaron aquí a la iglesia de San Francisco en el mismísimo siglo XVI. Ese es un dato nuevo que viene. Otro dato que viene es, por ejemplo, la venida a Iguala del cura Morelos. Se sabía, bueno, obvio, se sabe de la presencia de Iturbide cuando se firma el plan de Iguala, pero nada más. Entonces son 3 etapas de la independencia: la etapa de Hidalgo inicial, la etapa de Morelos y la etapa que culmina con Guerrero e Iturbide. Y pues para mí fue una gran sorpresa encontrarme en los archivos parroquiales de que el padre Vieira se va a Puente de Ixtla. Todavía no se le llamaba Puente de Ixtla, se le llamaba Ixtla. Deja asentado en una libreta, en los libros donde se registran los matrimonios, defunciones, etcétera, etcétera, y se van porque llega la chusma encabezada por Morelos, los Bravos, los Matamoros, y bueno, entonces me puse a investigar, y la última biografía que salió hace unos años sobre Morelos, efectivamente, aunque no dicen de Iguala, eso yo lo digo porque lo vi en los libros de la parroquia de San Francisco, ya citan que pasó por acá el cura Morelos para regresarse a su tierra después de que concluyó el Congreso de Chilpancingo. Ahora bien, ¿por qué se viene para acá cuando ya ha realizado su más grande obra, que es la realización del primer Congreso del México independiente, el Congreso de Chilpancingo? Donde se dan a conocer los sentimientos de la nación, por supuesto. Pues porque viene a buscar a uno de sus grandes amores, Panchita de Tepecuacuil. Y entonces se da una escapadita, ¿verdad? Se olvida de la política, como Monreal se olvida de las convenciones de Morena, y se va también a disfrutar a Madrid, a España. Pues también el cura Morelos, ser humano al fin, pasa por aquí, y entonces ya se marcha a su tierra. Entonces es un ensayo nuevo que viene, que no venía obviamente en ese tiempo. Y pues viene también otra información sobre el primer banco del estado de Guerrero, el Banco de Guerrero, que también es una información inédita que nadie la tiene, yo la estoy investigando.
y la sede de este banco fue precisamente en donde está hoy Banamex, curiosamente, ¿verdad? Y hace algunos años, te acordarás, Tavo, estuvo el Hotel Royalty, famoso. Bueno, de don Gerardo Barrera. Sí, y yo pongo la lista hasta de los accionistas que pusieron la lana por principio para que echara a andar ese banco, el primer banco de Guerrero, obviamente, y de aquí de Iguala. Y uno de los accionistas era Porfirito Díaz, o sea, el hijo de Porfirio Díaz. Entonces, pues hay más información que es novedosa en esta segunda edición ampliada, que me va a hacer el honor de presentar, y lo digo con mucho orgullo, Julio Palacios como maestro de ceremonias. ¿Por qué Julio Palacios? Pues le digo a la ciudadanía, porque el primer libro que escribí sobre inmigrantes y comerciantes, el maestro de ceremonias fue Julio Palacios, y hoy quise, recordando aquel primer libro, que pues no sé si vaya a ser el último, a lo mejor sí, sobre Iguala. Entonces digo, bueno, que cierre ahora esa época Julio Palacios. No, hombre, muchas gracias. Es bien interesante, Florencio, todo este tipo de datos que los igualtecos no somos muy dados a leer sobre Iguala, pero tenemos una cualidad, somos bien chismosos y nos referimos muchísimo a la tradición oral. Me dijo fulano y me dijo, y dicen, el clásico dice, pero es evidente que gente súper bien intencionada como tú, que plasma todos esos encuentros que has tenido con la historia en un libro, nos da la oportunidad de ampliar nuestro acervo y ampliárselo a la gente que esté interesada, ¿no? Porque me acuerdo también con Luis, la revista Revolución, claro. Fue un hito aquí también, ¿no? Porque mucha gente la compraba y se la llevaba, pero no, los igualtecos, no sé, tú me vas a decir, yo siempre estaba pendiente de mi revista y hasta las tenía todas, pero alguien me hizo la gracia de decir, no, esto ya no sirve, y que las regalan, mano. Entonces, yo las tengo todas. Cuando quieras consultarlas, yo te las doy. Eso es maravilloso. No, entre otros, muchos libros, revistas, CDs que desaparecieron en un homenaje que tuve de alguna casa y ya no los encontré. Pero bueno, ya se los he dicho, ¿no? Claro, sí lo hemos platicado. Porque es bien interesante que en la biblioteca deba de haber todos los libros de los historiadores igualtecos, para que el pueblo de Iguala esté enterado de quién ha plasmado qué, en qué circunstancias. Debe haber una sección obligada en las bibliotecas de Iguala. La única que tenemos en este momento es el del Museo La Bandera, y según datos de la Secretaría de Cultura, la maestra Ida Melina, ya en agosto empieza la segunda etapa de la Biblioteca 356, Ambrosio Figueroa, que está a un lado de la Alameda, y esperemos que venga con un acervo actualizado y que haya una sección especial de la historia de Iguala y obviamente los libros del maestro Florencio. Claro, y te voy a decir una cosa, no cuesta nada hablarle a Florencio y a todos los historiadores de Iguala, oye, regálame tus libros, ¿no?, que has escrito sobre Iguala. Aquí son los historiadores igualtecos. Luis Luna, regálanos toda la serie de revistas Revolución que editaron y ya las tenemos ahí. Y es más, yo pienso, ¿no?, que ya deben de estar hasta ese tipo de circunstancias digitalizadas para que el pueblo lo pueda consultar. Porque, mira, nos basamos muchísimo, tú lo platicamos, que había la Torah escrita, que es la que siguen los saduceos, y la Torah oral, que es la que sigue los filisteos. Obviamente el Talmud lo siguen ambos, ¿no? Pero unos siguen más una que otra, y es oral, aunque ya está escrita. Lo que platicábamos contigo, Florencio, que comentábamos, que decías tú que había quien no le daba mucho valor a los mitos, pero que los mitos también son parte de la misma historia, nos guste o no, tenemos que aceptarlo, ¿no? Porque comentábamos contigo que hay veces que hay quien desmiente que fulano no es esto porque no consta en los registros, cuando que antes a veces ni actas había,
Sí, definitivamente. No, digo, y hasta ahora, hace como unos 10 años que se empezó a regularizar el registro civil, mucha gente empezó a darse de alta con acta que nunca tuvo. Claro. Entonces, yo me acuerdo que y muchos la tenían con errores. Parte de los logros de la 4T, doctor, que se ha regularizado todos los registros. Dije hace más de 10 años. Sin embargo, me habías platicado, Florencio, que a ti realmente te nació la idea esta de una segunda edición ampliada por los últimos hechos que marcaron Iguala y que por lógica deben de estar plasmados en un libro, y qué mejor que el primero es el tuyo, esta segunda versión ampliada. Nos guste o no, o dijera los del Atlante, nos cuadre o no, haya sido como haya sido. Sí, mejor dejarlo así. Marcó igual a los hechos relacionados con los 43, ¿no? Bueno, creo que hubo un poquito de malentendido, Julio, porque precisamente me resistía a escribir esta segunda edición para no tocar el tema de Ayotzinapa, en una ciudad que ha vivido momentos muy importantes, no solamente para los igualtecos, sino también para la historia de México, como es la misma firma del Plan de Iguala, la consumación de la independencia. Entonces yo no quería que un momento, una historia un tanto cuanto negra que vivimos los igualtecos en ese momento quedara escrita en un libro, pero como tú dices acertadamente, la historia es así, no es al gusto de uno, y tenía yo que asentarla en esta nueva edición, y no le doy mucho vuelo, no dedico muchas páginas, no publico fotos, inclusive me dedico muy somera a lo que se sabe hasta ahorita, lo de las investigaciones, y hasta ahí. Y hago yo un análisis ahí de que pues lamento que se haya dado esta situación, y en cierta medida exculpo a los igualtecos de este problema, porque los igualtecos nada tuvimos que ver en ese asunto. Vinieron alumnos de fuera, no eran alumnos de Iguala. La policía no estaba integrada por igualtecos, sino por gente de mala fama que pertenecían a un cártel. En fin, ese tipo de cosas que vinieron a hacer aquí. Iguala fue el centro, la sede, por así decirlo, pero los igualtecos no tuvimos gran cosa que hacer. Una intervención directa. No. Pero sí padecimos todas las consecuencias. Y en cambio las consecuencias sí se padecieron. Digamos, Florencio, que ahí aplicaste un poquito tu sentimiento también, y lo que a todos nos dolió, ¿no? Qué doloroso fue que de repente éramos famosos por eso, ¿no? Que tanto hemos luchado, que la bandera, que el 24 de febrero sea reconocido de diferente forma, nada más como que esbozos, ¿no? Mexicano. Sí. Eso es precisamente, ¿no? Yo digo, bueno, no puede un hecho tan lamentable, desgraciadamente para los que perdieron la vida y esa situación, pero no puede empañar la historia de Iguala, que es una historia desde la época prehispánica, ¿no? Entonces, si Iguala era reconocido por ser que la cuna de la bandera, la cuna de la independencia, la primera capital del estado, la primera ciudad importante que cayó en manos de la revolución, la que se nombra en el himno nacional, la que se menciona en el himno nacional, etcétera, etcétera. Digo, ahora que digan Iguala porque los muertos de Ayotzinapa. Iguala de los 43, ¿no? Iguala cuna de asesinos fue el lema que se manejó en su momento. Hubo un letrero por ahí que a mí me molestó muchísimo, que decía precisamente lo que dice Luis, ¿no? Igual la cuna de asesinos, a mí me lastimó bastante. Yo creo que toda la población lo lastimó definitivamente. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál fue el papel realmente de los igualtecos ahí? Pues fue muy mínimo, si es que lo hubo. Ahora, seguramente no estamos a la par de la carga histórica, doctor, con el desarrollo social y económico, desarrollo urbano que debería tener
nuestra cuna de la bandera, y ahí es donde nos duele, pues, toda esta carga histórica que nos enorgullece. Sí, es cierto, somos la cuna de la bandera, y ¿sí? Lo más reciente que tenemos es la obra de remodelación del centro histórico, que con sus sombras y luces, pues está ahí para bien de nosotros en la memoria histórica, pero aún falta fortalecer ese desarrollo social y económico. Que también lo abordas, la remodelación del Zócalo. No, lo y del Palacio. Abordo, eso es con lo que culmina con esto y con lo del COVID, ¿verdad? Los estragos que hubo en Iguala, y la remodelación del centro histórico, su costo, los ingenieros, las constructoras, quién logró verdaderamente que se trajera esta obra para acá, para Iguala. O sea, eso se aborda, y esa es la última parte ya del libro, porque pues, es muy reciente. Pero lo que decías, Luis, es cierto. Históricamente, después de ser la ciudad más importante del estado de Guerrero, cuando llega el ferrocarril, ¿verdad? En 1898, llega el ferrocarril y se convierte igual en la ciudad más importante por encima de todo. Bueno, Acapulco pues todavía ni carretera había, con eso quiero decirles todo, ¿no? Ni carretera había. De hecho, era la idea que el ferrocarril llegara hasta Acapulco. Sí, pero que diera la vuelta por la Tierra Caliente, llegara a Zihuatanejo, Acapulco, Chilpancingo y se volviera a conectar en balsas. Bueno, pero fue un proyecto que quedó truncado precisamente por la Revolución Mexicana. Bien, pero yo siempre he dicho esto, entonces después de ser la ciudad más importante, empezó a decrecer en importancia para los gobiernos del estado, y obviamente los recursos dejaron de fluir al momento mismo en que se estaba dando muy fuerte el fenómeno de que la gente del campo estaba inmigrando a las ciudades. Entonces, y es la época de que va a entrar en acción el PRD, ya como partido y como gobierno. Entonces le toca enfrentarse a estos problemas. No hay recursos de parte del Estado. ¿Por qué? Porque primero, pues, fue Acapulco, después de Iguala fue Acapulco, el puerto importante, Chilpancingo, y hoy no sé si estemos en tercero o cuarto lugar de importancia y en cuanto a la derrama de recursos, tanto del gobierno federal como del estatal. La verdad es que es un material extraordinario. Yo tengo la primera edición, Julio. Quiero decirle al auditorio que no puede perderse esta gran oportunidad, primero de escuchar de viva voz, doctor, al escritor, al autor de esta gran obra, y obviamente de tenerla en sus manos. De verdad que es una herencia para las nuevas generaciones en la cuestión del resguardo de la memoria histórica de nuestra ciudad de Iguala. Así es, definitivamente. Yo creo que este tipo de oportunidades no se deben de perder. En mi opinión, yo creo que tu tiraje va a ser insuficiente con todo esto que estamos diciendo, porque lo hemos comentado con amigos tuyos, Juan Manuel Santamaría, que por cierto ya te pasé la pregunta, ahorita le dices, porque quiere oír de tu voz. Repítela, ¿cuál es la pregunta del licenciado Santamaría? Bueno, terminó. Con todos los amigos para comprar los libros, porque es muy interesante. Me pedían el libro que me regalaste de Iguala a la Trigarante. ¿Sí te acuerdas? Sí. Préstamelo. No, le digo, aquí a la vuelta vive Florencio. ¿Por qué no vas y se lo pides? Perdón, de hecho toda su obra está agotada, doctor, hasta donde entiendo. Bueno, con sus otros libros. Lo referente a Iguala sí, y el primer libro que hice sobre una historia de la filosofía, es un libro para mis alumnos de la prepa, ¿verdad? Entonces, esos libros están agotados ya. Sobre todo el libro que me hizo el honor de conducir el programa, Julio, el que ya hice mención de Inmigrantes y Comerciantes. Muy buena obra también está totalmente agotado, ¿no? Imposible no mencionar algo que tú plasmaste en un libro, lo que tiene que ver con los inmigrantes. ¿Abordas algo de los inmigrantes en esta segunda edición en este libro? No, porque es una obra separada, ¿no? Es una obra separada, sí. Es una obra separada y hay libros sobre Iguala. Hay otro libro que yo ya lo escribí, estoy en espera de que algún editor lo quiera publicar. Yo cedo mis regalías, ¿no? Yo no lo hago por
por dinero, lo hago para aportar a la cultura, al conocimiento. Lo cual reconocemos. Es un libro que ya está terminado, pero pues ahí está durmiendo el sueño de los justos, que es relacionado precisamente con la llegada de la universidad a la zona norte de Guerrero, a la ciudad de Iguala. Extraordinario. ¿No? Entonces ahí se aborda la historia de cómo llegó la Escuela Superior de Agricultura, la preparatoria número 10, la preparatoria número 32, pero sobre todo los conflictos que hubo de la universidad en el momento de lo que se conoce como Guerra Sucia, cuando la universidad y el Estado encabezado por Rubén Figueroa, se enfrentaron muy fuerte, y como la Escuela de Agricultura fue la que encabezó la lucha. ¿Por qué? Porque la Escuela de Agricultura ya estaba aquí, su residencia en Iguala. ¿Por qué la Escuela de Agricultura? Porque recordemos que en 1975 el ingeniero Figueroa, siendo gobernador del estado, le quita las instalaciones de Tuxpan, que ya las tenía la Universidad de Guerrero, para fundar el CESAEGRO. Entonces, otra escuela de agricultura aquí, que hoy está cerca de Copula, también es una institución importante de la ciudad, pero a raíz de esa separación que hubo, ¿verdad?, de estas dos instituciones, se viene una lucha muy fuerte entre la universidad y el gobierno del estado. Sí, estamos hablando de que hubo desaparecidos también. Sí, acuérdense ustedes. ¿Aborda tu libro el tema? No, les digo que ese es un estudio aparte que tengo que posiblemente se llegue a publicar. Yo ya lo tengo terminado, que habla precisamente del tiempo de la Guerra Sucia. Con Victoria Hernández, sí, ¿no? Aquel episodio que fue muy comentado, ¿no? Ahí narro por qué desapareció Victoria Hernández, su relación que tuvo con un secuestro y un grupo político, guerrillero, o sea, todo eso yo lo expongo en mi libro sobre la universidad en la zona norte de Guerrero. Amigo, te agradezco mucho que hayas aceptado esta plática, estar aquí en Wings Legacy disfrutando. Llegó el momento de disfrutar de los ricos boneles, de pasar un ratito ahorita en la plática ya informal, fuera de la transmisión. Y de verdad, de corazón, Florencio, muchas gracias, felicidades, enhorabuena por tu libro, y ojalá que vengan mucho más con toda ese estilo que te caracteriza, eres un tipo muy, muy, muy honorable, muy discreto en tu comportamiento, y creo que eso también se refleja, ¿no? No buscas el escándalo, buscas tú proyectar parte de lo que tú sientes que le puedes aportar al lector, al ciudadano, ¿no? Pues te agradezco, Julio, la invitación y también el hecho de haber compartido con estos grandes amigos, personas muy conocidas también en la ciudad, que se han dedicado a trabajar por la ciudad desde el aspecto cultural, en el aspecto político, y me dio mucho gusto compartir esta mesa con todos ustedes, y te agradezco nuevamente la invitación.